Esta es la Central República. Desde aquí se monitorea el funcionamiento de una red de fibra óptica que a través de un tendido de 25.000 kilómetros conecta telefónicamente a toda la zona sur del país. Hoy, hablar con cualquier persona en cualquier lugar del mundo nos resulta tan natural como caminar o respirar. Pero esta posibilidad es el resultado de una larga cadena de innovaciones tecnológicas que surgieron como respuesta a la necesidad básica del hombre: comunicarse cada vez a mayor distancia. Este sonido se escuchó por primera vez en la Argentina el 17 de febrero de 1878. Ese día tuvo lugar la primera comunicación entre dos aparatos instalados en la sucursal de Telégrafos La Piedad y el diario La Prensa, situado a 6 cuadras de distancia. Carlos Cayol, jefe de telégrafos de la policía, y Fernando Newman, director de la sucursal de Telégrafos, hablaron y transmitieron música para un jurado que debía aprobar la experiencia. Aquel experimento pionero tuvo lugar en nuestro país apenas 2 años después de que Alexander Graham Bell patentara como propia la invención del teléfono en 1876. El teléfono fue el primer instrumento que permitió la comunicación a distancia de persona a persona, y su aparición cambió para siempre nuestra visión del mundo. El teléfono permitió una mayor concreción y rapidez en la toma de decisiones. Podríamos asimilarlo de alguna manera al impacto que tiene hoy en día Internet. Hubo una noción más concreta de las distancias. Mucha gente que no tenía teléfonos en las casas iba a un centro telefónico, allí se ponía a hablar, la comunicación no era muy buena, tenía que hablar un poco a los gritos y se escuchaba absolutamente todo lo que estaba diciendo. El impacto fue enorme. La nueva invención permitía comunicarse a distancia de un modo instantáneo, fluido y de manera personal, a diferencia del telégrafo, que necesitaba de intermediarios. Rápidamente el teléfono cambió la forma de relacionarse de las personas y generó transformaciones profundas en la vida política, económica y cultural. Ayudaba tanto a la economía como a las sociedades a intercomunicarse, entonces había mucho optimismo en cuanto a los beneficios que podía llegar a producir el teléfono. Hay permanentemente un doble juego. Por un lado, el uso social, la eficacia y el acercamiento de los mundos que provee el teléfono. Y por otro lado también el alto valor simbólico que tiene su pertenencia. Por sus influencias socioeconómicas, el teléfono se transformó en un factor decisivo para la evolución de los países que lo incorporaban. Aún en la actualidad, la cantidad de teléfonos instalados en un país es considerada uno de los principales indicadores de su desarrollo económico. El teléfono surgió en un mundo atravesado por profundos cambios en las formas de producción. En 1870 comenzó la llamada Segunda Revolución Industrial. Alemania, Francia, Italia, Estados Unidos y Japón encabezaron ese proceso caracterizado por la aparición de nuevas fuentes de energía. Al uso del carbón y el vapor se le sumaron la electricidad y el petróleo, que llegaban para dar un poderoso impulso a la producción en todas sus formas. El cine y la fotografía evolucionaron, el automóvil conquistó las calles y los derivados del petróleo permitieron el desarrollo de nuevas fibras, productos químicos y medicamentos más eficaces. Este periodo histórico coincidió en nuestro país con el comienzo de lo que sería definido como la Argentina moderna. La generación del 80, bajo el gobierno de Julio Argentino Roca, concebía un modelo de país agroexportador en lo económico, liberal en lo político y positivista en lo filosófico. La generación del 80 tenía una preocupación muy fuerte por el progreso y creía en las posibilidades del progreso y hacía mucho hincapié en el progreso visto como progreso tecnológico. Era un país que miraba hacia Europa.
exportaba toneladas de materias primas a cambio de productos manufacturados y recibía un gran torrente inmigratorio que llegaba con la ilusión de hacerla América. Para esa nación en pleno crecimiento, la comunicación era sinónimo de desarrollo. Esta generación daba bienvenida al ingreso de la tecnología y veía que Europa y Estados Unidos se habían desprendido del conjunto de naciones gracias precisamente a que habían desarrollado una revolución industrial y que daban muchísima importancia al progreso tecnológico. A diferencia de otros campos tecnológicos, la telefonía en la Argentina evolucionó en paralelo con los principales países del mundo. Eso no quiere decir que favorecieran demasiado sistemáticamente la producción nacional de tecnología, sino más que todo la adopción de tecnología ya existente de otros países. El 4 de enero de 1881 fue instalado el primer aparato en la casa del canciller Bernardo de Irigoyen y una segunda unidad en la residencia del presidente Roca. También se colocaron teléfonos en instituciones como la Sociedad Rural, el Club del Progreso y el Jockey Club, hasta alcanzar el número de 20, máxima capacidad de la moderna central telefónica, una de las pocas que existían en el planeta. En febrero de ese mismo año, el ministro del Interior, Antonio Del Viso, otorgó la primera concesión para operar el servicio telefónico a la compañía inglesa Gower Bell Telephone. A fines de 1881, Buenos Aires ya había superado las 200 líneas telefónicas. Luego se instalarían la Compañía Telefónica del Río de la Plata, de origen estadounidense, y la belga Société du Pan-Téléphone. Al año siguiente, las empresas se fusionaron y dieron lugar a la Compañía Unión Telefónica del Río de la Plata Limitada, conocida como UT, creada y administrada por ingleses. La tecnología que se necesitaba era tecnología importada y el modelo agroexportador permitía el ingreso de capitales y lo favorecía. En 1912 se realizó el primer censo telefónico en el país que arrojó la cifra de 54.777 abonados. Teníamos un 45% de líneas respecto a Latinoamérica, casi la mitad de toda Latinoamérica. Primero se expandió hacia las clases ricas, pudientes, hacia la clase política también. Fue muy utilizado por el Estado, sobre todo el telégrafo. En 1929, la UT pasó a manos norteamericanas al ser comprada por la administración de la International Telephone and Telegraph Company, ITT. El 3 de septiembre de 1946, durante la primera presidencia de Juan Domingo Perón, la empresa fue intervenida por el Estado argentino y pasó a llamarse Empresa Mixta Telefónica Argentina, EMTA. Una decisión que reflejaba la importancia estratégica de la telefonía para el desarrollo del país. Desde su creación, la telefonía evolucionó en el país y en el mundo a un ritmo vertiginoso. Pero ¿cuáles fueron los pasos que llevaron a la creación de esta herramienta tan valiosa? El hilo conductor fue un simple cable, un cable eléctrico. La transmisión de electricidad como punto de partida permitió a Samuel Morse patentar en 1838 el antecedente inmediato del teléfono, al que llamó telégrafo. Este sistema permitió por primera vez enviar mensajes codificados a partir del desarrollo de dos ideas innovadoras: la máquina manipulador hilo-transcriptor, un dispositivo para transmitir señales eléctricas que al ser recibidas eran volcadas sobre una banda de papel, y el código Morse, un sistema simple que con solo dos signos, un punto y una raya, permitía representar todas las letras del alfabeto y las cifras del 0 al 9. En nuestro país, la primera comunicación telegráfica se remonta al sábado 27 de agosto de 1857, cuando el Ferrocarril del Oeste inauguraba su primer ramal y simultáneamente ponía en marcha su propia red telegráfica para controlar el servicio. Córdoba, por ejemplo, fue la primera ciudad que tuvo una estación automática de teléfonos, Rosario también. Los cables coaxiales que unían Buenos Aires con Rosario, Buenos Aires con Mar del Plata, fueron los primeros coaxiales que colocó Siemens en el mundo. Las ciudades importantes del país, no solamente Buenos Aires, estaban muy necesitadas, muy ávidas de esta nueva tecnología. El teléfono, instrumento superador del telégrafo, tiene un mecanismo algo más complejo basado en 3 pasos. La transformación de la voz captada por un micrófono en una señal eléctrica, el transporte de esa señal eléctrica hasta un segundo teléfono
y la recomposición de la voz a través del parlante del segundo teléfono. Las ondas sonoras hacen vibrar un diafragma montado sobre una bobina metálica que se mueve sobre la base de un imán y genera una corriente eléctrica. Esta señal viaja a través de materiales conductores, los cables, que funcionan de a dos. Un hilo que transporta la electricidad desde un punto A hasta uno B y la vuelta desde el punto B al A para cerrar el circuito. Las primeras instalaciones telefónicas utilizaban los cables metálicos de la red telegráfica. La transmisión se realizaba a través de un solo hilo, mientras que el retorno se realizaba por tierra. Con este sistema, ya en 1881, se realizó la primera conexión de larga distancia en nuestro país. El canciller Bernardo de Irigoyen se comunicó desde su estancia en la localidad de Chivilcoy con el presidente Julio Argentino Roca en la Casa de Gobierno. Pero las redes telegráficas, que eran apropiadas para transmitir pulsos, provocaban interferencias en la señal telefónica, sobre todo a medida que aumentaba la distancia. Esto llevó a construir nuevas redes de dos hilos, los famosos pares telefónicos. A mediados de 1880 se montaron los primeros enlaces entre distintas ciudades de Estados Unidos. A medida que la naciente industria telefónica avanzaba, surgieron nuevos problemas y nuevas soluciones. Y en 1887 se inauguró en nuestro país uno de los primeros tendidos telefónicos subfluviales del mundo. Unía Argentina con Uruguay desde Punta Lara hasta Colonia, que se colocó en la misma época que se estaba colocando un cable que unía Francia con Inglaterra. La incorporación de bobinas a intervalos regulares en los tendidos aportó una gran mejora en la calidad de la audición. Esta técnica fue bautizada con el nombre de pupinización, en reconocimiento a su creador Michel Pupin. En 1906, Lee de Forest inventó la lámpara de 3 electrodos, que fue el antecedente del tubo al vacío. Estos amplificadores de sonido para líneas telefónicas permitieron, mediante la instalación de repetidoras, ampliar las distancias a cubrir sin necesidad de usar conductores de gran diámetro. El primer conmutador, instalado en 1878 en Connecticut, Estados Unidos, se operaba manualmente y aceptaba un máximo de 21 aparatos conectados entre sí. El trabajo de la operadora telefónica consistía en atender al usuario que realizaba una llamada saliente y realizar la conexión con la línea del teléfono de destino. El aumento exponencial del número de líneas telefónicas demandó centrales cada vez más grandes atendidas manualmente por verdaderas legiones de telefonistas. Aún así, durante las horas pico, se generaban importantes demoras en el servicio. Este sistema, costoso y plagado de dificultades, fue superado con la llegada de la conmutación automática. En 1892, Almon Strowger diseñó el primer conmutador electromecánico para 100 líneas. La nueva invención permitía, por medio de un pulsador en el teléfono, solicitar la comunicación a otra línea sin la intervención de operadoras. Mucha gente se queja, creo con razón, acerca de cómo en Internet aparece un montón de facetas de la vida privada de los individuos que querrían que no apareciera. Bueno, en ese momento también el teléfono se veía con cierta preocupación que podía llegar a eliminar la privacidad de las personas. Por ejemplo, las operadoras que conectaban a dos personas que querían hablar por teléfono tenían acceso a la conversación telefónica de esas dos personas, eso provocaba problemas. En 1914 se instaló en la ciudad de Córdoba la primera central Strowger que funcionó en la Argentina y se complementó con otro nuevo dispositivo, el disco telefónico de 10 agujeros creado por Lars Magnus Ericsson en 1896. Pero hubo que esperar hasta 1919 para contar con un conmutador realmente eficaz. Se trató del sistema Crossbar, que permitía interconectar de manera automática a miles de abonados. Los avances tecnológicos impulsaron una expansión global sin precedentes, pero el teléfono aún tenía un largo camino por recorrer. La microelectrónica, la tecnología digital,
y la fibra óptica serían de vital importancia para llevar el teléfono a todos los rincones de la Argentina. El actual avance de las tecnologías telefónicas y el grado de hipercomunicación en el que vivimos ni siquiera era imaginado en las escenas más osadas de ciencia ficción de décadas pasadas. Fue una historia protagonizada por hombres, empresas y gobiernos que llega hasta nuestros días. Es conocido que Sarmiento, por ejemplo, que fue presidente entre 1868 y 1874, tenía una avidez tremenda por traer el telégrafo a la Argentina, a tal punto que él en un momento se pelea con un diputado porque Sarmiento había sacado del presupuesto dinero que estaba destinado a caminos y puentes, y el diputado le dice, no, esta plata está asignada a construir otra cosa, y él le dice, no, está asignada a construir los puentes y los caminos de la palabra, ¿no? En 1924, tras un minucioso estudio de la demanda hecho casa por casa, la Unión Telefónica presentó el primer plan fundamental para la red telefónica de Buenos Aires. Un plan fundamental se puede dividir en la parte de planes, determina el dónde efectuar la obra, y una programación, es decir, determinar el cuándo una obra es prioritaria con respecto a otra obra. En 1930 se propuso un plan para la ciudad de Buenos Aires, que proyectaba la instalación de 22 edificios y 26 oficinas centrales de 10.000 líneas de capacidad máxima cada una. Un plan fundamental a largo plazo tiene en cuenta 20, 30, quizás 40 años. Al plan maestro de 1930 le siguieron otros en distintas etapas, de acuerdo al crecimiento de la ciudad y la incorporación de zonas antes despobladas. En una época donde los cambios tecnológicos son tan acelerados que cada 6 meses se está cambiando una técnica, tener un plan a 20 años es una barbaridad. Sin embargo, no es así, porque obtener un objetivo no quiere decir que vamos a mantener ese objetivo, sino que hay revisiones a mediano plazo y a corto plazo. A mediano plazo puede ser 10 años o 5 años, y a corto plazo puede ser 1, 2 o 3 años. En 1949, la administración había pasado a ser definitivamente del Estado, y tras detectarse irregularidades en la EMTA, se creó Teléfonos del Estado. En conferencia de prensa, el ministro del Interior, señor Ángel Borlenghi, anuncia la incorporación al Estado de la empresa mixta Telefónica Argentina. Las palabras del señor Borlenghi exponen las razones que determinan la nacionalización absoluta de esos servicios como una medida de defensa de los intereses de la nación. Tras el golpe que derrocó al presidente Perón en 1955 y la irrupción en el poder de la autodenominada Revolución Libertadora, la telefonía pública entró en una etapa asignada por la falta de inversión, la corrupción y el deterioro del servicio. En 1956, Teléfonos del Estado fue rebautizada como Empresa Nacional de Telecomunicaciones, más conocida por la sigla Entel. Fue muy criticada la época de Entel, sobre todo en los últimos años, puesto que el servicio era muy malo, pésimo, ya que no se brindaba nuevos servicios. Realmente se estaba requiriendo que se mudara un abonado o se muriese para conseguir una vacante del parque telefónico y poder liberar un nuevo abonado. La demanda telefónica continuaba insatisfecha y el tráfico de comunicaciones, cada vez más intenso, generaba verdaderos cuellos de botella. Hablar por teléfono en las horas pico era virtualmente imposible. En 1982, con el país nuevamente en manos de una junta militar, comenzó la instalación del primer cinturón digital de Buenos Aires. Ese nuevo sistema consistía en crear otras 3 centrales de concentración en suburbio mediante fibra óptica, unir con las 3 de capital y crear justamente un cinturón digital. Con estas 6 concentraciones se pudo suplir el problema y a su vez contar con una red digitalizada, una de las primeras del mundo. Durante más de 40 años y a lo largo de distintos gobiernos, la telefonía argentina fue administrada por el Estado.
En 1990 se aprovechó un contexto de creciente demanda e infraestructura deficitaria para entregar los teléfonos nuevamente a manos privadas. El presidente Carlos Menem, a través de su ministro de Obras Públicas, José Dromi, transfirió el capital completo de Entel y todos sus activos a dos operadores monopólicos, Telecom Argentina y Telefónica de Argentina, que hasta hoy siguen gestionando el servicio. El mayor rédito de estas empresas fue, además de haber tenido una red ya casi madura, casi terminada, el contar con algo que en esos momentos no se esperaba, un cambio tecnológico tan grande. Las modernas redes e instalaciones que llevan el teléfono a cada vez más hogares del país y del planeta son el resultado del sorprendente avance tecnológico de los últimos 50 años. La primera tecnología eran centrales que se llamaban paso a paso, unas centrales muy grandes, muy ruidosas y que ocupaban mucho espacio. A partir de 1960, el desarrollo de la industria electrónica tuvo un gran impacto en la telefonía. Los voluminosos dispositivos electromecánicos que usaban los conmutadores fueron reemplazados por microchips. Para darse una idea, no sé, por ahí una paso a paso de 10.000 clientes ocupaba todo un edificio y hoy eso por ahí está en algunos racks de equipo nada más. En la década de los 70, las innovaciones tecnológicas aceleraron su ritmo y el mundo entró en la era digital. En una central paso a paso la llamada se podía decir que se veía, porque vos veías cómo se iba moviendo todo y estabas mirando y veías físicamente lo que estaba pasando. En cambio, en una central digital vos ves una caja cuadrada y pasa todo ahí adentro. Tu manera de conectarte con eso es distinta, ¿no? En los años 80, la informática se instaló definitivamente en la sociedad moderna y el uso de la computadora se extendió a todas las actividades humanas. El procesamiento de información ganó terreno en todos los campos tecnológicos y aparecieron las primeras centrales manejadas por programas grabados. Un mundo digitalizado con un tráfico de información en continuo crecimiento requería medios de transmisión y conducción más eficientes. La respuesta tecnológica se hizo presente con la fibra óptica. Es un vidrio, por decirlo de alguna manera, que tiene la capacidad de transmitir, en vez de transmitir agua, transmite luz por porque la luz no se dispersa, rebota en el borde y se va extendiendo y se va propagando por la línea sin atenuación. Y ese es el mérito. En los últimos tiempos, la integración de la telefonía con la informática permitió el desarrollo de nuevas modalidades de atención comercial como el call center. Este doble juego de mercancía y uso social acompaña los orígenes mismos del teléfono. En el año 2008 había algo más de 9 millones de líneas telefónicas en funcionamiento en todo el territorio nacional, casi el triple que en 1990. Hoy en la Argentina hay aproximadamente una línea de teléfono cada 4 habitantes, un promedio levemente superior a la media mundial. En la última década, la demanda de servicio telefónico fijo, que había crecido en forma sostenida durante 120 años, experimentó una merma, originada por la expansión del celular, que alcanzó más de 6.000 millones de líneas en el mundo, y por la aparición de la telefonía por Internet, que se perfila como la modalidad dominante. La familiarización con las nuevas tecnologías que van apareciendo y que es un proceso que no se puede detener, no tener un ojo muy metido en eso también es un peligro muy serio. El hombre se propuso comunicarse a distancia. Hoy puede hacerlo a cualquier lugar del planeta. El teléfono no solo cambió la forma de comunicarnos, sino la manera en que vivimos, y abrió un mundo de posibilidades y desafíos que parecen no tener límites. En el mundo de los negocios, los minutos valen oro y hasta los segundos son preciosos. Nada como el teléfono, entonces, para concretar un buen negocio con rapidez. ¿Pero qué? ¿No da con la persona que busca? Claro, si está librando todo a su memoria, si está adivinando el número, perdiendo el tiempo y haciéndoselo perder a los demás. Este otro genio también tiene buena memoria, pero a veces le falla. Y dale con la memoria, y el tiempo pasa. ¡Qué buen negocio te estás perdiendo!
Claro, hombre, ahí está la solución. Desde el principio debió recurrir a la guía telefónica. ¿Vio cómo ahora da con la persona que buscaba? ¿Cuántas situaciones como esta se pueden evitar si el abonado recurre a la guía? Recuérdelo, la memoria puede fallar, la guía no.